Buenos días, hermanos, a quienes no he saludado personalmente. Es grato siempre poder reunirnos cada día domingo y también nos reunimos los martes, los jueves para las visitas que están con nosotros, pero particularmente el día domingo para poder honrar al Señor, alabarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre el centro de todo es Cristo y su obra en la cruz. Es la esencia de la iglesia, es la razón de ser de todo creyente. De hecho, somos lo que somos por lo que Cristo es y por lo que Cristo hizo. Y eso es el eje central que conduce a la iglesia, que motiva a la iglesia, que mueve a la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, como hemos visto, del versículo 14 en adelante. El párrafo completo y el mismo capítulo se cierra, ¿cierto? Más adelante se cierra en el versículo 21 y comienza un poco antes también en el versículo 11. Sin embargo, los párrafos no son inspirados por el Espíritu Santo y entendemos que lo que se escribió, la forma en que se escribió la Biblia fue de corrido, es decir, sin separación, sin capítulos, sin versículos que posteriormente fueron añadidos a través de la historia de la iglesia, muy avanzada la historia de la iglesia, para poder hacer más comprensible lo que el Señor dejó a través de su palabra. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está haciendo al escribir su segunda carta a los Corintios es distinto el motivo, el propósito que tenía al escribir su primera carta. La primera carta a los Corintios fue una carta mucho más cordial, desde la perspectiva de que el apóstol quería que ellos tuvieran la convicción, la certeza de que su fe en Cristo era lo que había transformado sus vidas. Por eso el centro, el tema en cuestión es la cruz de Cristo en la primera carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, que vendría a ser la tercera prácticamente, porque Pablo escribió una segunda que la verdad no se sabe cuál era ni cómo era, pero el apóstol da a entender que había escrito una carta antes previa. Y entonces esta que tenemos nosotros como segunda carta a los Corintios venía siendo la tercera. No obstante, el Espíritu Santo dejó esta y la primera como inspirada por él. Ahora, esta segunda carta, el tema, el tenor de la carta es distinto. Y apunta principalmente a que el apóstol Pablo, después de un tiempo ya que había salido de la iglesia de Corinto, estaba siendo tergiversado por algunas personas que estaban dentro de la iglesia y que eran miembros de la iglesia probablemente, pero que no obstante estaban tratando de desautorizar al apóstol Pablo, destruir su autoridad y en consecuencia también destruir su credibilidad. Y por eso él escribe la segunda carta, y esta carta es mucho más polémica en ese sentido, desde la perspectiva de que confronta a esas personas que estaban introduciéndose en forma subrepticia dentro de la iglesia y estaban intentando desprestigiar al apóstol Pablo y quitar también su credibilidad y con ello quitar la credibilidad del mensaje del Evangelio. Por tanto, este es el tenor de la segunda carta, y ya más adelante en el capítulo 10 de esta misma carta y 11 va a hablar directamente de quiénes son y lo va a desenmascarar en forma completa. Ahí en el capítulo 10, versículo 10, el apóstol Pablo va a decir algo muy interesante respecto a una de las cosas que veían en Pablo y que consideraban como absurdas, como no dignas de un líder. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ese era uno de los conceptos que tenían de Pablo, tratando de mostrar que él no era como los filósofos griegos, con una retórica extraordinaria, con una manera de expresarlo atractiva para la gente, y entonces dijeron, la palabra es débil, y él tiene una apariencia en realidad que no es adecuada. Es una apariencia corporal débil de una persona que tampoco en sí mismo como carácter no tenía mucho atractivo. Y obviamente el atractivo del apóstol Pablo no estaba en su persona desde el punto de vista de la apariencia, ni tampoco de la retórica y la capacidad que tenía para expresar
lo que enseñaba, sino estaba en el contenido esencial del mensaje. Más adelante, en el capítulo 11, ya empieza a hablar más fuertemente de esto. Versículo 1. Ojalá me lo toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, aquí está la referencia a estos falsos creyentes, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa era la preocupación que él tenía, que no se desviaran de su fe y de su convicción de que en Cristo no solo tenían salvación, sino que Cristo era la esencia de sus vidas, lo que realmente importaba. Versículo 12 del capítulo 11 ya va a hablar mucho más fuertemente en contra de estas personas. Más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían, está apuntando a esas personas, sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí les quita completamente la máscara. Dice, son falsos creyentes, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, son en realidad ministros de Satanás y no ministros de Cristo. Y esto marca lo que es la carta y la razón por la cual fue escrita. Esta explicación es importante para quien no está familiarizado con la carta y el tema en cuestión y el propósito que Pablo tenía. Por tanto, cuando Pablo escribe aquí en 2 Corintios 5, del versículo 14 en adelante, y en realidad en todo el resto de la carta, está siempre detrás de lo que está diciendo, apunta a poder mostrar la evidencia de que esas personas que se decían creyentes y que estaban hablando mal de él y que lo desprestigiaban, en realidad no lo eran en absoluto y que él tenía motivos puros por los cuales hacía su trabajo. No solo hacía su trabajo bien, conforme a la voluntad de Dios, sino que sus motivos, sus motivaciones, lo que lo movía a hacer lo que hacía eran puros, sinceros, genuinos, transparentes. Por eso, entonces en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 1 en adelante, él va a mostrar que aquí hay un problema que esta gente estaba presentando, tratando de decir, Pablo no es genuino porque no tiene cartas de recomendación. Y Pablo dice, no. En realidad, las cartas de recomendación son sus propias vidas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Eso es lo que realmente importa. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes mismos son la evidencia de que en efecto yo he predicado la verdad. Y la verdad ha transformado sus vidas. Y el hecho de que han transformado sus vidas y que ustedes están aquí en la congregación todavía y son hijos de Dios es por causa de que lo que nosotros hacemos es predicar esencialmente la verdad. Más adelante va a ser una confrontación, que el ministerio de él, el nuevo pacto, es un ministerio mucho mejor que el antiguo pacto. Seguramente eran judaizantes también algunas de estas personas para confrontarlos con la verdad del versículo 5 al versículo 18 del capítulo 3. En el capítulo 4 otra vez, Pablo habla de que su ministerio había sido según la misericordia que Dios le había concedido y que por tanto era genuino, era real. Antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, 4.2, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Eso es lo que hacemos. Y ese ministerio es poderoso, porque tiene que ver con el poder de Dios obrando en los corazones de las personas para transformar sus vidas. Versículo 6. Nosotros somos simples vasos de barro, pero lo que llevamos, lo que contenimos, eso es realmente importante y es el Evangelio de Jesucristo. Luego también dice que ese ministerio era trascendente. Capítulo 5, versículo 1. Que dice que aunque sean desvestidos de una forma, parafraseando eso, de nuestra morada terrestre, es decir, aunque nosotros
Lleguemos a la muerte, no obstante nuestros cuerpos serán revestidos con un cuerpo espiritual trascendente que permanece para siempre. Y nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, de tal manera que lo que ustedes juzguen no tiene importancia, lo que Cristo juzgue es lo realmente importante. Versículo 10 del capítulo 5. Y aquí tenemos el contexto total, el contexto primero de la carta como tema, y aquí tenemos el contexto específico que va acercándose a la explicación que el apóstol Pablo, al argumento que va utilizando. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Nosotros tememos a Dios y nuestra vida y lo que hacemos es vista por el Señor, así como por ustedes, que en realidad nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que estamos hablando la verdad sincera y genuinamente. Y entonces presenta el argumento que es el tema en cuestión de lo que vamos a exponer en el día de hoy. Y el argumento es este, versículo 14, es la esencia de lo que después viene más adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí en el versículo 14 está la razón. El motivo principal, lo que encendía el corazón del apóstol Pablo, lo que apasionaba su vida para servir al Señor, que no era agradar a los hombres, que no era el aplauso de los hombres, que no era traer sobre sí la admiración de los hombres, sino lo que ocurrió en la cruz de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y hermanos, esa es la esencia de lo que somos como creyentes. No solo se refiere a Pablo, sino se refiere a todo creyente genuino. El amor de Cristo es el que enciende nuestras pasiones santas para poder servir al Señor. El amor de Cristo no es otra cosa, no es lo que nos digan denominación alguna, no es lo que digan hombres que se reúnen y que establecen ciertas doctrinas, no tienen que ver con eso. No tiene que ver con una teología elitista, intelectual, que alcanza solamente a algunas personas. Lo que nos motiva a servir al Señor y a seguir al Señor es el amor de Cristo. El motor de un vehículo es el que lo lleva adelante, ¿verdad? Lo que lo hace funcionar es el centro. Así como el corazón de una persona es también lo que bombea sangre a todo el cuerpo, de tal forma que todo el ser de la persona, el cuerpo completo, funciona en razón de cómo vaya funcionando el corazón. Pero el corazón es el que mueve todo lo demás. De la misma manera, en términos espirituales, lo que debe mover nuestra vida no son las cosas que a nosotros nos dicen, ni siquiera es lo que dice el pastor desde el púlpito, sino es lo que dice el Señor que hizo por nosotros. Eso es lo que mueve el corazón del creyente. Eso es lo que nos apasiona. Y esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es muy interesante. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo. La palabra constreñir significa nos obliga, nos presiona, nos impulsa, nos impele hacia adelante por el ejercicio de una fuerte presión moral. Es decir, es irresistible, en otras palabras. Aquí hay dos posibilidades de que esté hablando del amor de Cristo por nosotros o del amor de Cristo o del amor nuestro hacia Cristo. Pero la primera es probablemente la posibilidad mayor. Es decir, que Pablo hubiese sido tan impresionado por lo que Cristo hizo en la cruz por él que no puede sino servir al Señor. Es lo que pasó, recuerdan, con los apóstoles cuando fueron amenazados al principio de la era de la iglesia, cuando son amenazados para que no hablen más en el nombre del Señor, y ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren lo que dice, no podemos, no dice no queremos.
¿O estamos impedidos por una situación externa, una amenaza? No, ellos le dicen a quienes los amenazaban, nosotros no podemos, hay algo en nuestro corazón que es más grande que todas las cosas, que enciende y motiva nuestra vida para movernos hacia la proclamación de la verdad. El profeta Jeremías experimentó algo de esa naturaleza, ¿recuerda? Cuando él le dice a Dios, ya estoy cansado de hablar en tu nombre, porque cada vez que lo hago, y estoy parafraseando, vienen situaciones graves sobre mí. Incluso la propia familia se levantó en contra de Jeremías por decir la verdad, por apasionarse por ese mensaje que Dios le había entregado y le había pedido que entregara a su vez al pueblo. Pero él dice algo después de todo eso. Dice, pero había como un fuego en mi hueso, en lo profundo de mi ser. Había un fuego tan grande que no podía pararlo y no pude, dice. Fui incapaz de parar ese ejercicio de motivación, de contrición, y tuve que seguir hablando de ti. Hermanos, el Evangelio no es algo mecánico. Los creyentes no actuamos porque hay una lista de cosas que tengamos que hacer. No. El creyente ha de actuar por ser impresionado a tal punto por la cruz de Cristo y por el amor derramado en esa cruz que no puede dejar de hacer la voluntad de Dios. No se trata de la regla que nos da la denominación A, B, o C o D. No. Se trata de no poder quedarse quieto al ver derramarse esa sangre en la cruz y saber que esa sangre se derramó por mis pecados. Y saber que esos pecados fueron limpiados porque aquel que estaba en la cruz era perfectamente limpio y santo y justo. Y pagó lo que yo debía pagar. Y murió en mi lugar y me sustituyó de tal manera que mi vida ya no es la que era. Lo va a decir más adelante. El amor de Cristo es lo más extraordinario. Esto es lo que debe impulsar nuestro corazón a ser más santo, más fiel, a servirlo con más alegría, a pesar de todas nuestras falencias que reconocemos sin duda delante de Él y delante de los demás. Este amor superlativo, incomparable, se manifestó de una manera preciosa en la cruz. Por el amor de Cristo. El amor de Cristo para Pablo era sinónimo del Evangelio porque nunca se aprecia el amor de Dios tan palpablemente como en la cruz. Por eso lo que dice más adelante tiene que ver con el Evangelio. Él llegó a decir en un momento que no podía no hablar del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 12 al 18 dice eso. No puedo. Me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Porque ¿qué es lo que era el Evangelio? La expresión del amor de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí específicamente en este contexto en el cual él escribe el amor de Cristo? Y lo primero que hace, versículo 15, 14 y 15, es que desafía a una entrega total. Desafía a una entrega total, es decir, el amor de Cristo es tan impresionante, tan extraordinariamente grande, tan presente siempre en nuestra vida, que nos desafía, nos dice, mira la cruz, ve lo que Cristo hizo allí en la cruz y entonces levántate y vive para Él. Es decir, hay una reacción que impulsa el amor de Cristo, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un desafío a la entrega total al Señor, no parcial, no parte de nuestro ser nada más, sino completa y total. Es una entrega absoluta. El creyente
está ligado indisolublemente a Cristo desde el momento de la conversión. Porque en ese momento se da cuenta de que Cristo murió en ese lugar como su sustituto y además de eso, Él está muriendo con Cristo en la cruz. Y además de eso, le está resucitando con Cristo de la tumba. Hay una identificación, una unión indisoluble en lo que Cristo hizo y cómo mi vida murió con Él y cómo mi vida renació con Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ojo con esta frase, con esta palabra que se repite todo el tiempo, juntamente con Él, unido a Él significa. Juntamente con Él, en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Después en el capítulo 8, versículos 10 y 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay una identificación, hay una relación estrecha. Ahora alguien dice, pero ¿cómo yo pude morir con Cristo cuando yo nací 2000 años después de Él en la tierra? Obviamente tiene que ver con la fe en Él. Tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros creemos en Cristo, no es precisamente algo que decimos, y decimos yo creo en ti y comienzo a caminar contigo, sino que yo creo en ti implica, yo creo que morí contigo en la cruz y yo creo que resucité contigo desde la tumba. Hay una identificación y esa identificación es la que nos desafía, ya que Cristo murió por ti y por tus pecados y tú moriste juntamente con Él y Cristo ha resucitado para tu justificación. Ahora entonces tu vida es totalmente distinta a lo que era antes. Y el propósito sublime es que por todos aquellos por los cuales murió, por todos aquellos a los cuales les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, hay dos cosas. Ya no vivan para sí. Eso es lo primero. Ya no vivan para sí. Es decir, ya ustedes deben considerarse muertos para su vida normal que vivieron hasta este momento, hasta este punto de inflexión donde Cristo se transformó en su Señor. Ahora son ustedes distintos. Ahora tienen propósitos distintos. Ahora tienen objetivos distintos. ¿Y cuáles son esos objetivos? La voluntad de Dios en mi vida y nada más que la voluntad de Dios. Esta identificación tiene como resultado el hecho de que ahora nosotros estamos viviendo para el Señor y no para nosotros. Ahora, hermanos, esto es fácil enseñarlo. Esto es fácil comprenderlo aquí intelectualmente en nuestra cabeza. Ya entiendo. Si Cristo murió por mí, entonces ahora yo vivo para Él. Pero hay un grave problema en la primera parte, en el primer desafío que nos presenta el texto. ¿Estás dispuesto a no vivir más para ti? Ese es el desafío. De verdad, tú no solo entiendes que no debes vivir más para ti, sino que comienzas a no vivir más para ti. Cuando somos egocéntricos, somos egoístas. Creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Pensamos de cierto que todo existe para nosotros. Porque esa es la verdad. El orgullo nos lleva a pensar que nosotros somos el centro del universo. El orgullo nos lleva a pensar que todo se tiene que mover para satisfacer mis necesidades.
Pero aquí está diciendo, no, si estás identificado con Cristo, ya tú no vives para ti. Deja de vivir para lo que tú quieres. En la muerte al yo. Y esto es lo que el mismo apóstol Pablo vivió. En Hechos 20:24, en ese texto tan citado de cuando se despide de los ancianos, de los pastores de Éfeso en Mileto, él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, bajo ninguna circunstancia, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Esa es mi razón de ser. Ya no tiene que ver conmigo. Ya yo me he despojado de todas aquellas cosas que yo quería. Ahora estoy viviendo para Él. Hermanos, este es un desafío permanente. Es el mismo desafío que planteó el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Lo primero, niéguese. Y eso es lo complicado. ¿No es verdad? Eso es lo complicado. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Estos 3 requisitos, como dije, son fáciles de entender, pero muy difíciles de vivir. La lucha con el yo es lo más difícil, lo más complejo. Pero este hombre encontró el secreto para vivir de esa manera, podríamos decirlo así. Cuando escribe a los Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice enseguida? Ya no vivo yo. ¿Por qué no vive él? Porque fue crucificado con Cristo en la cruz. El viejo hombre fue puesto allí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que hace totalmente diferente todas las cosas. El amor de Cristo es lo que me ha transformado a tal punto que ahora yo lo único que quiero es que Él sea glorificado y honrado en todo lo que soy y hago. Hermano, ese es el desafío que se nos presenta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El amor de Cristo es lo que lo lleva a esa conclusión. Ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa es la segunda parte del desafío. Morir al yo y vivir para Cristo. Vivir para Cristo. El Señor Jesucristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Por la que a vida eterna permanece, por las cosas esenciales, las cosas primarias. En el ordenamiento de la economía celestial, las cosas primarias son las últimas en nuestro ordenamiento terrenal. Lo primero para nosotros es vivir para nosotros. Lo primero para el Señor en la economía celestial es vivir para Cristo. Porque el amor de Cristo nos impulsa a vivir de esa manera. Luego, hay una segunda cosa a la cual nos motiva o nos mueve el amor de Cristo. Y es que el amor de Cristo ilumina nuestro conocimiento para ver a las personas y a Cristo de una forma distinta. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que por esa unión con Cristo fue cambiada nuestra percepción de las cosas. Es decir, nuestro entendimiento y comprensión de las cosas, principalmente de las personas y de Cristo, varió notablemente. Hubo un cambio sustancial ahí.
El conocimiento del creyente es iluminado de una forma única por el amor de Cristo. 2 veces o 3 veces utiliza la palabra conocimiento. Y la palabra conocimiento significa ver en primera instancia. Esta palabra que aquí aparece como conocimiento es en el original una palabra que significa ver o percibir. Más que una comprensión intelectual es ver y percibir. Es decir, darse cuenta de realmente quiénes son las personas, cómo son las personas y quién es Cristo y cómo es Cristo. Después de su encuentro con Cristo camino a Damasco, la forma en que Pablo empezó a ver a las personas cambió radicalmente. Radicalmente. Desde entonces a nadie conoció según la carne. Y no volvió significa evaluar a las personas con base en criterios externos y mundanos como sí hacían los falsos maestros. Es decir, ya no importó, Pablo no veía ahora, estos son judíos, estos son de mi raza, estos son privilegiados porque son parte del pueblo de Dios, estas personas son únicas, los gentiles son perros, son personas sin importancia. Así lo veían los fariseos. Pablo ya no empezó a ver a esas personas con base a esos criterios externos absurdos. Y aquí les está diciendo a los corintios, a los amos del conocimiento y la filosofía intelectual, le está diciendo, ya tampoco ahora. Yo veo a las personas como grandes intelectuales, como grandes expositores que persuaden a mucha gente y que atraen con su retórica a muchas personas. No, yo no los veo así. Yo los veo como personas necesitadas. Ya no ve como antes, como el fariseo orgulloso que alguna vez despreció a los otros que no eran de su secta. Ahora miraba más allá de las simples apariencias. Su prejuicio fue eliminado. Ya no había odio y esa pasión se transformaba en odio para atraer a otras personas ante las autoridades con el propósito de encerrarles, como ocurría con él cuando fue incluso a Damasco, fuera de Israel. ¿Con qué propósito? Para que esas personas fueran llevadas presas. ¿Quiénes eran? Los del camino de Cristo, los verdaderos creyentes. No, después de la conversión Pablo entendió, estos no son mis enemigos. Al contrario, estos son mis amigos, son mis hermanos. Por eso él dijo que ahora en Cristo no había judío ni griego, ni mujer ni hombre, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita. Es decir, ya no había diferencia entre los hombres. Ahora empezó a ver a toda la humanidad de manera que pudo saber que ellos, más que lo que eran externamente, incluso a sus títulos, sus capacidades, sus cualidades intelectuales, su procedencia en cuanto a la sangre, no tenía ninguna importancia. Lo que realmente importaba es que eran personas necesitadas de Cristo. Su percepción respecto a las personas fue distinta. Y eso producto del amor de Cristo, el asombro que le causaba lo que Cristo hizo por esas personas en la cruz. Y a Cristo también lo ve diferente. ¿Cómo lo conocía antes? Lo conocía como un maestro de una secta peligrosa. Lo conocía como un hombre que estaba desviando de Dios a las personas. Así lo conocía el apóstol Pablo a Cristo. Pero ahora su vista fue aclarada y ahora los percibe totalmente distintos. Pablo lo percibía como un falso Mesías, un hereje y un rebelde contra el judaísmo que merecía la muerte. Por eso dedicó su vida ¿a qué cosa? A perseguir a los de esa secta, de ese Jesús de Nazaret. Pero cuando el Señor apareció en camino a Damasco y lo dejó absolutamente impresionado, no solo por la luz extraordinaria que manifestó la gloria del Señor cuando vino sobre él y cayó del caballo, y él entonces dice, Señor, ¿quién eres?
Y el Señor Jesucristo le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y allí cuando dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Notan? Hermanos, eso es lo que pasa con todos nosotros, no en la forma, sí en el fondo. Cuando llegamos a la conversión, eso es lo que pasa. El amor de Cristo nos cautiva, el amor de Cristo nos seduce. El amor de Cristo nos lleva a sus pies, el amor de Cristo nos lleva al arrepentimiento. El amor de Cristo cambia nuestra percepción de la vida. Las personas no son grandes porque tienen poder, las personas no son importantes porque son inteligentes o sabios. No, las personas son seres necesitados de la gracia de Dios. Todos sin excepción. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió. Se iluminó su comprensión, pero también su comprensión respecto de Cristo. Ya no es el judío itinerante que anda por todos lados predicando. Ya no es ese hombre despreciable que él tenía en su concepto. No, es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Es el Mesías verdadero. En Él se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento. Él es la razón de ser de mi vida, es la esencia de mi corazón. Ahora era su Señor, por el cual todo lo demás era considerado para Él basura. ¿Recuerdan? Filipenses capítulo 3. Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por amor a Cristo. Esto es lo que debe pasar en nuestro corazón. Vemos a las personas no como externamente todos lo ven, sino internamente en función de su necesidad fundamental. Y esto nos va preparando para lo último que nos va a decir en el párrafo. Vemos a las personas como personas que están caminando rumbo a la perdición. Hermanos, si viéramos desde el cielo, si viéramos desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que veríamos? ¿Qué veríamos en las personas? Si lo viéramos en una imagen grande, satelital, podríamos decirlo, ¿cierto? Y pudiésemos ver a todas las personas en este mundo hoy, ¿qué veríamos en el 90% de las personas de este mundo al menos? Que todas van caminando hacia el infierno. Eso es lo que Pablo vio. Pero al mismo tiempo vio la esperanza. Vio a Cristo como el Salvador de esas almas. Vio a Cristo como el que derramó su sangre para que esos pecados fuesen perdonados y para cambiar la dirección de esas personas. Ya no rumbo al infierno, sino rumbo a la gloria, por la fe en Él. En tercer lugar, el amor de Cristo produjo un cambio total. El amor de Cristo transforma. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando citamos este versículo siempre lo citamos respecto a lo que significa la conversión. Y no está mal, pero es mucho más que eso. Cuando vemos este versículo siempre decimos, esto significa la salvación. Cuando una persona entra a tener una relación con Dios, entonces nace de nuevo, ¿cierto? Esa es la primera imagen que tenemos de este versículo. Pero es mucho más que eso. Porque no se trata solo de que hay una nueva naturaleza en esa persona. No se trata solo de que es una persona distinta, aun cuando exteriormente sigue siendo igual, físicamente igual. Pero interiormente hay una transformación. Sino que está hablando de lo que continúa por toda la vida. Y eso es lo que nunca se dice del texto. Fíjense. De modo que si alguno dice, está en Cristo. ¿Cuándo estamos en Cristo? No solo en el momento de la conversión, sino permanentemente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Nueva criatura fue. No dice eso, ¿cierto? Y así sería mirando al pasado. Pero dice nueva criatura es. Y aquí hay dos cosas importantes. ¿Cómo se manifiesta eso? Las cosas viejas pasaron. Esa es una parte. Y la otra, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces aquí está apuntando además al proceso de santificación progresiva. ¿Por qué? Porque todas las cosas mueren cuando yo me convierto al Señor, las cosas malas que tenía en mi vida y en mi corazón. ¿Mueren definitivamente? No. Automáticamente cuando yo me convierto todas las cosas son nuevas. ¿O es un proceso en el que voy dejando las cosas malas y voy adquiriendo las cosas nuevas? Es un proceso, ¿verdad? Por eso es el proceso de la santificación progresiva. Es un proceso permanente de transformación. Transformación de mi manera de pensar. Romanos 12:2. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque antes me envanecí y mi necio corazón, en mis pensamientos, mi necio corazón fue entenebrecido. Profesé ser sabio, en realidad era un necio. Y entonces comienza el proceso de cambio cuando el Señor llega a mi vida, cuando el amor de Cristo es derramado en mi corazón, pero ese permanece siendo el proceso hasta el momento en que yo parto de esta tierra. Por lo tanto, la primera parte es a morir a todas aquellas cosas por las cuales y para las cuales viví antes. Y entonces yo hago una evaluación y no tengo que compararme con otros, sino simplemente en mi propia vida. Hago mi evaluación y digo, esto era yo. Esto eran mis pensamientos, estaban centrados en mí. Esto eran mis sentimientos, quería autosatisfacción, nada más. Esto eran mis planes y propósitos, proyectaban esa autosatisfacción para que todo lo que pasara estuviera alrededor de aquello y cumpliera ese propósito. Eso eran las cosas viejas. Eso eran las cosas viejas. Noten que el tiempo perfecto del verbo ginomai en griego son hechas, indica un acto pasado, pero con resultados presentes y continuos. Dios entonces va haciendo un cambio sustancial. Sin embargo, el cambio que Dios hace no es automático ni mágico. No es que venga de un momento a otro y diga, todos tus pensamientos, sentimientos, planes y propósitos antiguos murieron. No dices. No es así. Es un proceso que a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va moldeando como una especie de cincel que moldea una piedra y le va dando forma. Así, por medio de la palabra, el Espíritu Santo va haciendo de nosotros una persona distinta. ¿Cuál es el instrumento principal de ese propósito? Es precisamente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay una equivocación muy notoria dentro de los creyentes que dice, bueno, Dios me va a cambiar. Yo estoy esperando que Dios me cambie. No. Dios dice cómo se produce el cambio. Y si yo no atiendo a lo que Dios dice, cómo se produce el cambio, entonces no voy a cambiar. Necesito atender seriamente a la palabra de Dios. Necesito responder adecuadamente ante el desafío de la palabra de Dios. Dios me cambia usando como instrumento la obediencia. Y por eso entonces esas cosas viejas van a ir quedando atrás en la medida en que mi mente va siendo renovada constantemente por el ejercicio de someterme a la palabra y de obedecer a la palabra. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Las cosas hechas, las cosas viejas pasaron. Estoy en Cristo y entonces ahí tengo la capacidad y el poder dado por Dios para ir dejando esas cosas atrás. Hermano, déjame ser práctico aquí. ¿Cuántas cosas
Evalúa tu propia vida. Cada uno evaluamos nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas de esas pasan? ¿Cuántas cosas de esas que están en ese proceso todavía permanecen en nosotros? Y allí vamos viendo el grado de crecimiento espiritual. Y luego dice, aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque hemos sido revestidos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es distinto. Es conforme a la imagen de lo que del que lo creó, dice Pablo a los Colosenses. Es decir, es Cristo nuestro estándar ahora. Nuestro objetivo, nuestro propósito es mirarlo a Él e ir siendo, en la medida que lo miramos a Él, transformado, así como vamos viendo como en un espejo la gloria del Señor, como dice también la misma carta en el capítulo 3, versículo 18. Es decir, conocemos más a Cristo no para tener más teología. Conocemos más a Cristo no para saber muchas cosas de cristología, para colocar un término, ¿cierto?, más conocido en ese ámbito. No, conocemos más a Cristo porque nos queremos parecer más a Él. Esa es la transformación verdadera. Pero ¿por qué nos queremos parecer más a Él? Porque quisiéramos también experimentar el mismo amor que Él manifestó para con nosotros. Quisiéramos amar como Cristo, quisiéramos pensar como Cristo, quisiéramos caminar como Cristo. Ya mi estándar no es Albert Einstein, ¿cierto? Mi estándar no son los filósofos conocidos más grandes de la historia. Mi estándar no son los grandes gobernantes de este mundo. No, mi único estándar es Cristo. Y su amor por mí, que me ha transformado, ese es el que quiero que me siga transformando. ¿Y cómo se expresa ese cambio y esa transformación? Versículos 18 al 20, y este es el último punto. El amor de Cristo nos impulsa a hablar de Él. El amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, nos motiva, nos impele a hablar por Él. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos se encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Noten cómo lo que hablamos anteriormente está relacionado en forma directa con estos versículos. ¿Por qué? Porque si ya no vivimos para nosotros y vivimos para Él, porque nuestra comprensión de los hombres es distinta a la que teníamos sin Cristo, los vemos como necesitados. Porque si entonces nos parecemos más a Cristo, y Cristo lo que había en el centro de su corazón era buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces, ¿cuál debe ser el centro de nuestro corazón como creyente? Procurar que aquellos por los cuales Cristo murió lleguen a los pies de Cristo. Es decir, somos movidos por ese amor extraordinario a también ver en los hombres el campo para la cosecha. Ver los campos blancos y saber que están listos para la siega. Y hermanos, en todas las épocas ha sido así, pero hoy más que nunca, nosotros que nos tocó vivir en esta generación, vemos la desviación progresiva, cada vez más lejos de los principios cristianos de una sociedad que se hace pedazo a sí misma. Cada vez vemos a más gente sin razón de ser y de existir. Personas como zombies que andan por las calles sin saber a dónde van y sin saber por qué están ahí. Vemos una irracionalidad desenfrenada donde las personas no piensan racionalmente. Vemos una sociedad desprovista de sentido común, a la deriva.
en el mar de este mundo, en un caos total. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Mira la cruz. Cristo murió allí para reconciliar consigo al mundo. Y así como te reconcilió a ti, tú busca para que otros también sean reconciliados con Él. Yo te nombro mi embajador. Embajador del reino de los cielos. Y te pongo en la iglesia mi embajada. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar de mí. Proclamar mi nombre. Mostrarles la cruz, llevarlos a ese encuentro glorioso que va a cambiar totalmente su vida como cambió también la tuya. Y hermanos, créanme, aún siendo nosotros los pastores, nos cuesta tener ese sentimiento hacia las personas. Porque todavía vivimos mucho en función de nosotros. Nos cuesta amar como Cristo amó. Lo que puso a Cristo en la cruz, más que los romanos, más que la traición de Judas, que fueron realidades, más que el odio de los judíos, que fueron sí una realidad, cuando gritaron crucifícale. Más que eso, es el amor que Él quiso manifestar a una humanidad caída. Y entonces cambió las condiciones de paz, y ahora las condiciones de paz las cumplió Él perfectamente en la cruz. Las condiciones para reconciliar a quienes éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, Él las cumplió perfectamente en la cruz. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y a los colosenses también le escribe en este sentido. Y entonces, no nos llama a morir por esa gente, porque Cristo ya murió por ellos. Nos llama a decirles que Cristo murió por ellos. Nos llama a hablar de Él, de su carácter glorioso, de su belleza extraordinaria que se refleja en las Escrituras y de su amor incondicional que se ha manifestado en esa cruz de vergüenza. A eso nos llama el Señor. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y somos el canal por medio de los cuales Dios está diciendo, reconcíliense conmigo. Hermanos, esta humanidad necesita desesperadamente este mensaje. Y el único que puede llevar este mensaje son los creyentes. Busque una institución en el mundo que pueda tener este mensaje y no la encontrará en ninguna parte. Solo la iglesia está. Porque el Señor dejó la iglesia como su embajada. Y solo los creyentes como sus embajadores. Hermano, las condiciones de nuestro país y del mundo no van a cambiar porque tengamos un mejor gobierno. Sí, queremos un mejor gobierno, sí. Lo anhelamos. Sin embargo, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar realmente es cuando el corazón de esas personas sean impactadas, asombradas por el amor de Cristo. La mayoría de los imperios mundiales se ha formado, se ha forjado y se ha levantado, se ha erigido ¿sobre qué base? Sobre la base de la fuerza y el poder. El imperio de Cristo se erige sobre el amor. No nuestro amor. No, nuestro amor no, el amor de Él para con esta humanidad. Todos los imperios que se han erigido sobre el poder y sobre la fuerza han caído y seguirán cayendo, pero el imperio de Cristo permanece para siempre. Allí está entonces lo que nosotros somos llamados a hacer. Pero no porque yo lo diga desde acá, hermanos, sino porque el amor de Cristo es el que los debe mover a vivir así. A una entrega total, a ver a las personas como realmente son en su verdadera condición, al profundizar en el conocimiento de Cristo como aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido por medio de su sacrificio perfecto, a seguir siendo transformado. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Él. Y experimentemos y sintamos el mismo amor que Él sintió
por cada uno de nosotros. Y entonces busquemos que otros sean reconciliados con Dios. No hay nada más importante que eso. Todas las demás actividades que podamos hacer son superfluas si no están regidas por este eje rector. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos mueve. ¿Qué mueve su vida? Si no es el amor de Cristo, entonces no tiene sentido la vida. El amor de Cristo nos constriñe. Que el Señor nos dé la fuerza, la disposición y la motivación para vivir de esta manera. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, vuelve a encender esa pasión en nuestro corazón si la llama está casi por extinguirse. Señor, vuelve a levantar nuestro corazón, a veces endurecido. Quebrántalo. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que piensa que por los logros que pueda tener en esta tierra, su vida va a ser de provecho, y no ha visto todavía la maravillosa obra tuya en la cruz, Señor Jesucristo, y si no ha experimentado un amor incondicional como el que tú manifestaste, oramos que tu Espíritu lo convenza y lo lleve a tus pies. Y oramos, Señor, que si nosotros estamos fríos, si esa pasión que tuvimos al principio cuando creímos en ti todavía está un poco disminuida, oramos que tú la revives, Señor. Obra en nuestro corazón. Llévanos otra vez a mirar esa cruz gloriosa y sigue transformando nuestra vida para que seamos tus embajadores. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.